Ok, ya habiendo visto los comandos de dibujo, ahora vamos a ver algunas opciones de modificación. Ok, veamos que todo lo que se creó acá se creó en la capa que estaba activa. Sin embargo, si quiero cambiar de capa, entonces puedo seleccionar el objeto y cambiar acá a otra opción. Le doy Escape para deseleccionar y puedo ir cambiando elemento por elemento, o seleccionar varios elementos que van a ir dentro de la misma capa y irlos cambiando. O puede ser que yo voy trabajando, digamos, activo la capa en la que voy a trabajar y voy creando, ya cambiando las capas con las que voy a trabajar. Otra forma de copiar las capas es con esta opción en Modify que se llama Match Property, que sirve para copiar las propiedades de una capa. Entonces, si yo copio estas propiedades y le digo quiero las propiedades de este elemento en este elemento, entonces ahí ya me hizo el cambio. Ya. Ok, entonces veamos. Importante siempre, muchachos, tener las configuraciones iniciales que realizamos activado acá lo que es el Object Snap y las configuraciones que hicimos acá para trabajar de forma precisa, para que me seleccione los puntos exactos del dibujo. Entonces, por ejemplo, para lo que es mover, copiar y rotar, me va a pedir siempre puntos específicos del dibujo. Entonces, si yo quiero copiar este elemento o cualquiera de estos elementos a puntos específicos, entonces lo primero que hago, pues por ejemplo, para mover, selecciono un objeto, enter, y me pregunta un punto base. Entonces el punto base yo lo especifico seleccionándolo. Puede ser el centro del triángulo, puede ser el punto medio de esta línea, o puede ser este punto final. Voy a seleccionar el centro. Ok, entonces, y lo puedo colocar en este punto de acá. En ese caso lo moví. Si quiero copiar, entonces el mismo funcionamiento, selecciono el objeto, enter, me pide un punto base, selecciono y luego me pide dónde lo voy a copiar y le digo que en el punto final de esta línea. Okay. Entonces de esa forma voy trabajando con precisión en el dibujo, porque voy seleccionando los puntos que me brinda lo que es el Object Snap. Puedo hacer lo mismo con esta figura, copiar, seleccionar desde el centro y pegar el punto específico y enter para finalizar. Ok, luego veamos la opción para rotar. Entonces vamos a copiar este elemento y vamos a rotarlo. Entonces si le doy la opción rotar, ok, siempre me pide seleccionar el objeto, enter, especificar un punto base desde donde voy a rotarlo. Puede ser desde las esquinas o puede ser desde el centro. Se los especifica dándole clic y luego me va a pedir un ángulo de rotación que lo puedo escribir o puedo dar clic sobre la pantalla en los ángulos que me indica con esa línea punteada que me la da esta opción Polar Tracking. Entonces ahí me dice 300 grados, me da la inclinación en la que estaría trabajando, o simplemente le escribo acá, por ejemplo 45 grados, enter, y ya se rotó en esa dirección. Ok, las abreviaturas, por ejemplo, para mover simplemente puedo escribir M de move, para rotar RO, enter, para copiar puedo tener CO o también con un CP, me da la opción copy. Para borrar eraser o solo explode, ya lo habíamos visto también, que es solo con una X. Ok, tenemos este otro comando que se llama offs, que lo que hace
es copiar una línea paralela a una distancia que especifiquemos. Entonces, por ejemplo, este objeto sabemos que cuando lo creamos con las opciones de dibujo tiene 10 de ancho por 20 de largo. Entonces puedo crear un cuadro a lo interno, por ejemplo, a una distancia de 1 unidad o de 0.5. Entonces veamos con offset, selecciono acá o escribo simplemente O, que es su abreviatura. Me pregunta aquí en la barra de comando que especifique la distancia, entonces le vamos a dar 1, enter, y selecciono el objeto. Luego, hacia dónde lo quiero, hacia adentro o hacia afuera. Entonces voy a dar clic sobre la pantalla en la dirección que quiera crear el offset y enter para finalizar. Okay, si quiero crear por ejemplo acá offset a una distancia de 0.5 ahora, entonces doy enter y cambio la distancia y voy creando acá el offset. Pero para no ir, por ejemplo, así uno por uno, si quiero crear varios, entonces al seleccionarlo puedo darle acá, le dice múltiple, y dar varios clics. Y hacer lo mismo acá, múltiple, por ejemplo. Ok, ahora veamos, por ejemplo acá se me creó esta cuadrícula. Si yo quisiera obtener solamente esta cuadrícula y borrar los excesos que tengo por acá, entonces puedo utilizar esta opción que se llama trim. Entonces su abreviatura es TR, enter, y acá puedo ir seleccionando todos los elementos que quiero borrar. Ok, y ya tengo mi cuadrícula. Ahora tengo este otro elemento acá. Si por ejemplo tengo una línea aquí y quiero extender estos elementos hasta esta línea de acá, entonces a la par de esa opción tenemos la opción extender, o simplemente escribo X, extender, enter, y ahora selecciono los objetos que quiero extender y automáticamente me reconoce la línea a donde quiero extenderlos. Ok, y estas son opciones para ordenar el dibujo. Ok, por acá tenemos otras opciones, por ejemplo mirror, que es para hacer un espejo. Entonces veamos, si quiero hacer un espejo de estos elementos que se refleje hacia abajo. Ok, entonces le doy de opción acá o escribo MI, que es su abreviatura, enter, selecciono todos los objetos que quiero copiar como espejo, enter, y especifico el punto de la línea de espejo. Entonces, como no tengo una línea en específico, puedo seleccionar acá dos puntos y esa línea es la línea de espejo, o sea, me va a crear un espejo del objeto que seleccioné a una distancia igual a esa línea de espejo. Es decir, esa línea de espejo es como que yo tenga una línea acá imaginaria y esta distancia que tengo acá la va a dejar del otro lado también aquí. Entonces vamos a repetir el proceso, enter, selecciono el objeto, enter, y selecciono la línea de espejo, que en este caso la coloqué. Anteriormente era solo imaginaria, pero para hacer el ejercicio pues vamos a crearla. Me pregunta si quiero borrar el objeto anterior. Puedo decir, si le digo que sí, entonces se borra este y solo me deja el espejo. Si le digo que no, me conserva los dos. Ok, y ahí ya tengo el espejo de este elemento. Puedo hacer también una línea de espejo en este sentido y me va a dejar la misma distancia que hay aquí del otro lado. Entonces si yo verifico acá esta distancia, por ejemplo, aquí son 4.69, entonces aquí también tiene que haber esa misma distancia, 4.69. y lo mismo puedo hacer en el otro sentido, mirror, enter, selecciono todo el objeto, enter,
y especifico la línea de espejo, que sería esta de acá. Entonces fíjense bien que ahí todavía no ha terminado. Si yo le doy escape, no se crea el dibujo. Para terminar yo tengo que darle la opción acá. Si quiero borrar, generalmente esta no. Entonces al darle enter se crea el objeto. Entonces ya tengo espejo en los 4 sentidos. Si quisiera una distancia específica para un espejo, por ejemplo, acá puedo hacer un mirror y puedo dejarlo pegadito a la misma figura. Seleccionando este punto, ¿verdad? Pero si yo quiero que el espejo quede a una distancia de 2 unidades, entonces yo tengo que crear una línea guía con un offset de 1 ya, para que esta sería la línea de espejo, para que me deje una distancia de 2 unidades entre el espacio, ¿verdad? Entonces si yo creo el mirror acá, mi línea de espejo va a ser la línea del centro. Enter, para que aquí esta distancia sea de 2 unidades. Entonces va a depender de lo que nos pidan en el dibujo o de lo que necesitemos, ¿verdad? Ok, tenemos también el comando stretch. Veamos el comando stretch, que nos va a servir para estirar o encoger un objeto. Entonces recordemos que este tiene 20 de largo y 10 de alto. Entonces si yo quiero darle acá 10 más de alto para que sea un cuadrado, entonces simplemente selecciono el comando stretch, este de acá, o escribo su abreviatura, que es una S simplemente, ¿verdad? Entonces enter, me pide que seleccione el objeto. Entonces con este comando sí hay que tener cuidado, porque no voy a seleccionar el objeto solo dando clic sobre él, sino que necesito especificar los puntos o las esquinas que voy a trabajar. Entonces si yo selecciono solamente esta esquina de esta forma, de abajo hacia arriba, enter, entonces solamente me pregunta que especifique un punto base, selecciono, solamente se va a estirar esa esquina. ¿Ya vieron? Si yo selecciono las dos esquinas en esta forma, entonces él va a estirar en este sentido y puedo darle la distancia que quiero. Por ejemplo, ahí 2 unidades. ¿Ya? Pero aquí, como solo seleccioné una esquina, solo estiro una esquina. Entonces depende de lo que nosotros le ordenemos. Si quiero solo una esquina, entonces solamente esa esquina va a trabajar. Si quiero las dos, entonces selecciono las dos, por ejemplo acá, o todos estos elementos. Tienen que estar seleccionados todos dentro del recuadro. Si solo hay unos cuantos, solo va a estirar esa parte. Ok, enter, un punto base y estiramos dando clic o especificando la distancia que queremos que se estire o que se encoja. Hasta acá 5 vamos a encogerlo y ahí ya me dio la opción. Y el último comando de edición que vamos a ver es el comando escalar. Entonces, por ejemplo, tengo este objeto y quiero escalarlo ya sea al doble de su tamaño o a la mitad de su tamaño. Si yo lo quiero escalar al doble de su tamaño, entonces quiere decir que voy a multiplicar cada una de sus distancias 2 veces su tamaño. Entonces vamos a copiarlo primero para observar el cambio. Entonces si por ejemplo este lo quiero a la mitad de su tamaño, entonces su factor de escala sería 0.5 para dividirlo a la mitad de cada uno de sus lados, su tamaño. Ok, entonces veamos SC, enter, seleccionamos el objeto, enter, especifico un punto base, puede ser el centro, puede ser una esquina, desde donde se va a estirar el elemento. Y luego me pregunta
el factor de escala. Entonces si yo lo quiero a la mitad de su tamaño sería 0.5 y ahí pues ya se escaló a la mitad de su tamaño. Si por el contrario lo quiero escalar al doble de su tamaño, entonces SC, Enter, selecciono el objeto, Enter, especifico un punto base y el factor de escala sería 2, Enter. Entonces ahí ya escalé este dibujo 2 veces su tamaño y este a la mitad de su tamaño. Verifiquemos con distance. Entonces voy a medir la base, mide 22, esta debería medir 44, entonces ahí lo tenemos, y esta debería medir 11, que es la mitad. Ok, entonces bueno, esos serían los comandos básicos de edición para empezar a realizar los dibujos en AutoCAD.